Son las 5, las 4 en Canarias. Empieza una semana clave para el Gobierno en la que se votarán los presupuestos, los impuestos a la banca y a las energéticas y la reforma del delito de sedición. Pedro Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. El Ejecutivo afronta varios de los días más importantes en lo que le queda de legislatura tras una semana llena de polémicas por la posible reforma del delito de malversación y por la reducción de condenas a agresores condenados tras la aplicación de la ley del solo sí es sí. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Esta semana el Gobierno pretendía vender estabilidad con la aprobación de los presupuestos y sintonía dentro de la coalición, porque el jueves se debaten los nuevos impuestos en la línea que siempre ha reclamado Podemos, pero el foco se ha desviado y no parece que el Ejecutivo tenga soluciones urgentes. Sobre la ley del solo sí es sí, la Moncloa sigue remitiendo a la Fiscalía y al Supremo. Se irá resolviendo, dicen en la cúpula del Gobierno, mientras crece la incomodidad en las federaciones socialistas que creen que el Ejecutivo ya debería haber taponado este frente. No nos podemos permitir que la gestión del Gobierno pierda credibilidad, eso asegura fuentes del PSOE, donde hay además expectación por saber si mañana en el Senado Pedro Sánchez zanja el tema de la malversación en su choque con Núñez Feijóo. Si no cierra este debate, la secuencia temporal preocupa a muchos en el PSOE porque Esquerra tiene que votar los presupuestos el jueves y dice un diputado del PSOE que la ambigüedad de Sánchez solo alimenta el mensaje del PP de que son rehenes de los independentistas. Y precisamente este lunes el Gobierno también tiene previsto firmar con los bancos el acuerdo que permitirá a las personas más vulnerables renegociar sus hipotecas. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El acuerdo entre Gobierno y banca pretende ser un alivio a los hipotecados con estrés financiero. Eso significa dos cosas. Alivio significa alargar la vida de la hipoteca para quien no pueda pagar las letras tras la subida del Euribor. La banca plantea estirar hasta 6 años más, hasta 40 años como máximo, la hipoteca para bajar las mensualidades de quienes tienen apuro. Y esa es la segunda clave. Para ser considerado como estrés financiero va a ser necesario, 1, que la hipoteca se coma más del 40% de la renta del hogar. 2, que los intereses hayan subido al menos un 20%. Y 3, que cubra a familias con hasta 3 veces el IPREM, es decir, salarios máximos de hasta 24.318 euros al año. Esas son las líneas que contiene el último borrador que banca y Gobierno han cruzado, a la espera de una ratificación oficial que debía haberse producido el viernes y que podría llegar a lo largo de hoy. Además, la luz vuelve a bajar este lunes y con menos de 70 euros el megavatio hora registra su segundo precio más bajo en lo que va de año. No se veían estos niveles desde agosto de 2021. Laura Prieto, buenos días. Buenos días, Pedro. Así es, el de hoy es el segundo precio más bajo del año tras el del pasado sábado. El megavatio hora va a costar 69 euros, menos de la mitad de lo que costó el mismo día del 2021 y muy por debajo también de lo que van a pagar en otros países europeos, como en Francia o en Italia, donde hoy van a llegar a los 250 euros el megavatio hora. El desplome de los precios se debe principalmente al uso de las renovables, que reducen la influencia del gas, hasta tal punto que hoy el ajuste del gas va a ser negativo por segundo día consecutivo. Y en el plano internacional, el Gobierno colombiano retoma este lunes las conversaciones con una de las últimas guerrillas que continúa utilizando las armas. Será en Caracas y es la primera vez que el Ejército de Liberación Nacional se sienta a negociar después de 4 años. El objetivo del Gobierno de Petro es la paz total y que el posible acuerdo se extienda a otras guerrillas y bandas criminales. Paola Poveda, buenos días. Buenos días, Pedro. Después de 4 años y 4 meses, el Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca poner fin a la última guerrilla activa en el país, el ELN. Este lunes volverán a sentarse en la mesa de negociación en Caracas bajo las mediaciones de Venezuela, Cuba y Noruega. Ambos comisionados mediarán para que esta vez sí se llegue a un acuerdo de paz con este grupo, el que más intentos de diálogo ha tenido con diferentes gobiernos en su historia. Y a propósito de grupos disidentes, al menos 18 guerrilleros murieron en el departamento colombiano del Putumayo en un enfrentamiento entre 2 grupos de las guerrillas de las FARC. Pues así lo informó la Defensoría del Pueblo hace unas horas. Es todo por el momento. Siguen en compañía de Roberto Sánchez en Si Amanece Nos Vamos. La información vuelve en 1 hora, ya en tiempo de hoy por hoy con Ángeles Barceló, y está siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.